Buenos días. En el Ecuador, al igual que en varios países, se ha tocado un tema que ha llevado a tener reacciones que superponen principios, valores y sentimientos. Su debate ha sido largo y controversial, ya que implica no solo a las personas directamente concernidas, sino a la sociedad en general. El aborto. Se define como la interrupción y finalización prematura del embarazo, de forma natural o voluntaria. Cuando este se discute, generalmente predominan dos argumentaciones, una que podría denominarse liberal y otra que puede definirse como conservadora. Mi nombre es Maite Simbaña y sean bienvenidos al debate sobre la legalización del aborto. Empezamos este debate con la presentación de los grupos que compartirán con nosotros los argumentos a favor y en contra de la legalización del aborto. Contamos con la presencia del doctor oncólogo Denis Carrillo y de la trabajadora social Vanessa Caiza. Por otra parte, tenemos a la doctora ginecóloga Catherine Loor y la psicóloga Alison Narváez. Se hará 10 preguntas en orden aleatoria, donde debe responder una persona de cada grupo y tendrá un límite de tiempo de 1 minuto. Al finalizar, el público hará preguntas a los participantes y finalmente se llegará a una conclusión. Empecemos. Primera pregunta. ¿Podría dar una explicación breve de lo que es el aborto desde su punto de vista? Tiene la palabra la ginecóloga Catherine Loor del Grupo PRO. Buenos días, soy la ginecóloga Caterine Loor. Primeramente doy las gracias por la invitación a este debate acerca de un tema que hoy en día en el mundo es visto como un delito. Espero poder aclarar ciertas dudas que hay en torno a este tema. Muchas gracias. El aborto es la interrupción y finalización prematura de un embarazo, ya sea de forma natural o voluntaria. Estas son hechas antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero de su madre. Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo, se llama como un aborto inducido. Este se diferencia del parto prematuro o pretérmino, ya que en este último sobrevive el feto. El aborto no es la muerte de un ser vivo. El aborto es querer hacer bien las cosas y no arruinar un futuro prometedor. El aborto seguro es clave. ¿Por qué? Porque permite a las mujeres decidir sobre la base de sus necesidades. El aborto significa algo necesario. No es un mal, sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no serlo. Por ello, mirar la interrupción del embarazo o el aborto desde la perspectiva de género significa ver al aborto como una forma de equidad hacia las mujeres, para que ellas puedan decidir sin la opinión y juzgamiento de los demás. Damos la palabra del grupo Contra al doctor Denis Carrillo. Buenos días, mi nombre es Denis Carrillo y soy doctor oncólogo del Hospital Enrique Garcés. Desde mi punto de vista, el aborto es la finalización e interrupción del proceso de embarazo en donde se separa el embrión o feto de la madre antes de cumplir las 36 semanas de vida o después de las 2 primeras semanas de embarazo en donde se desarrolla el feto. Cabe recalcar que esta operación es muy arriesgada, ya que las probabilidades de muerte tanto de la madre como del hijo son muy altas. Esta operación requiere de un alto nivel de precisión y tanto de complejidad. Tanto así que el aborto tiene varios tipos, los cuales son el aborto espontáneo, aborto inducido, aborto terapéutico y aborto indirecto, los cuales no se los recomienda, ya que las probabilidades de que haya una muerte son casi 100% verídicas. Gracias. La pregunta 2 es, ¿el aborto debe ser legal o ilegal y por qué? La siguiente persona en intervenir es la trabajadora social Vanessa Caiza, del grupo Contra. Buenos días con el público presente, agradezco la invitación a este debate. El aborto debería ser ilegal en cualquier parte del mundo, debido a que en la actualidad existen conocimientos de protección en el ámbito sexual. Por consecuencia, si se quedara embarazada, sería responsabilidad de sí mismo. No obstante, existen situaciones en las cuales un aborto se vería como la única opción. A esto me refiero en una violación, que a pesar de haber sucedido eso, existen otras formas de proceder, como un ejemplo, dar en adopción. La situación económica es otro factor por el cual se lleva a cabo este acto. Sin embargo, existen instituciones de ayuda a las mujeres embarazadas. O en su caso, no desearían tener un hijo, nuevamente sale a flote la adopción, que como se es de conocimiento, existen varios factores que se necesitan para que un niño o joven sea adoptable. Uno de esos es el consentimiento de sus padres.
El hecho de no desear un hijo no te da el derecho de matarlo cuando esté en gestación. Para los niños, el derecho a la vida es una oportunidad de vivir su infancia y poder crecer, desarrollarse y llegar a la edad adulta. Si su madre arrebata esta oportunidad cuando ni siquiera puede defenderse, ¿qué clase de persona se está formando en la sociedad? Muy bien. A continuación responderá la psicóloga Alison Narváez del Grupo PRO. Buenos días con todos los presentes, soy Alison Narváez, psicóloga de la Clínica de Maternidad, Obstetrices, Vida y Salud. Agradezco mucho el hecho de que me haya invitado. Espero poder aclarar dudas respecto a este tema tan delicado como es el aborto. Pues, el aborto debe ser legal en todas partes del mundo, ya que existen campañas donde no obligan a la mujer a parir. Sabemos que existen los métodos anticonceptivos, pero también sabemos que ninguno de estos funcionan al 100%. Un ejemplo de estos son los condones, tanto masculinos como los femeninos. En los condones femeninos hay un 75% a un 82% de efectividad, mientras que los masculinos tienen un 98% de efectividad. Ninguno de estos son 100% seguros. Si hablamos en casos de violaciones, ninguna niña de 12 a 15 años tiene que ser obligada a parir y tener la probabilidad de morir en el parto. Un ejemplo de esto es un caso de una niña de 14 años, la cual quedó embarazada producto de una violación. El 17 de marzo del 2018, la niña muere, dando a luz en Paraguay. Quedó embarazada al ser violada por un hombre de 37 años. Los providas no salvan las dos vidas. Si hablamos de adopciones en Ecuador, hay 255 niños con declaratoria de adaptabilidad y 116 en espera de asignación, 92 casas de acogida. De marzo a mayo, en la pandemia, el MIES concretó 5 adopciones. La siguiente pregunta es, ¿cree usted que penalizar el aborto disminuirá la tasa de muertes por abortos clandestinos? Me ayuda con su respuesta el doctor Denis Carrillo del Grupo Contra. En sí, respondiendo a la pregunta, no disminuiría, ya que si penalizamos el aborto y cerremos los abortos clandestinos, seguiríamos teniendo casos por aborto. Nuestra mejor opción sería ayudar a nuestros jóvenes en lo que es su educación sexual, ya que si nos ponemos a pensar, una de las causas para que se produzca un aborto sería los embarazos no deseados. Y los embarazos no deseados podemos evitarlos, teniendo lo que son charlas, conferencias, debates, campañas, para así ayudar a nuestros jóvenes en su orientación sexual y ayudar a prevenirlos, como utilizando los métodos anticonceptivos que nosotros podemos brindarles. Y así podemos evitar lo que es esta gran polémica del aborto y ayudar a nuestros jóvenes a que tengan una mejor opción en su futuro y no pues sean perjudicados. Gracias. Muy bien. Ginecóloga Catherine Loor del Grupo PRO, su respuesta. No disminuiría, porque aunque penalicemos el aborto va a haber muertes por casos de este. Sin embargo, si hacemos que el aborto sea más seguro, con médicos especializados, haría que las mujeres dejen de acudir a lugares clandestinos. La tasa de aborto en realidad es más alta en países donde la restringen que en los lugares que no la restringen. Cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a acudir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial cuando las personas no tienen la suficiente economía. Impedir a las mujeres y a las niñas el acceso al aborto hace que no dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir el número de abortos. Lo que hacen es obligar a las personas a unos abortos inseguros. Bien, la pregunta número 4 es, ¿el aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado? Cedo la palabra a la psicóloga Alison Narváez, parte del Grupo PRO. Respondiendo a esta pregunta es que sí. En mi opinión, un niño tiene que nacer en un entorno lleno de amor, donde sea querido. No tendría sentido traer una vida a un mundo lleno de crueldad. Si un niño no fue deseado o es producto de una violación, no va a ser feliz. Sin embargo, esta es una de las principales razones por las cuales el aborto debe ser legal. Hay muchísimas otras, como por ejemplo cuando la madre corre peligro. En casos de madres adolescentes, de niñas de 14, 15 años, a las cuales les obligan a parir. O en casos de malformaciones,
Todo esto debería considerarse para que sea un aborto legal. No solamente si un niño debe ser deseado. La madre tiene el derecho de decidir si va a ser madre o no. Nadie más tendría que interferir en esto. Muy bien. A continuación responderá la trabajadora social Vanessa Caiza del grupo Contra. Un hijo no siempre viene planeado o deseado como se dice, pero por ello, ¿se los abortan? Si fuera así, algunos de aquí ni siquiera estuviéramos. El amor de madre, el humanismo propio, es el que hace que un embarazo no sea interrumpido. Habla de un mundo de crueldad, y en eso no se equivoca. ¿Qué clase de mundo piense en que el tan solo no desear un hijo ya debería ser abortado, sin dar una oportunidad de que este niño crezca y aporte para un cambio verdadero en el mundo? Existen instituciones de apoyo económico a madres embarazadas. En el caso de violación existen casos en los cuales se tiene al bebé y se entiende perfectamente lo afectada que está la víctima en esos casos. Pero sin embargo, a pesar de que es duro, una madre no se puede hundir y pensar que su vida está destruida. Ahí es donde entra la ayuda médica, la psicología, que ayuda a afrontar los temores y ayuda a seguir adelante. Y siguiendo este proceso se llega a no culpar a un bebé, que él no fue el culpable de dicho acto. A pesar de ello, si la madre no quisiera tener el hijo, podría darlo en adopción. Gracias por su intervención. La pregunta número 5 es, ¿en qué situaciones y por qué justificaría usted un aborto? Tiene la palabra la trabajadora social Vanessa Caiza del grupo Contra. Se consideraría este método en situación de salud, cuando la continuación del embarazo o el parto significa un riesgo grave para la vida del hijo, ya sea porque viene con una malformación o tiene un muy alto riesgo de muerte dolorosa al momento o poco después del nacimiento. Uno de estos riesgos de enfermedad congénita o genética, que es fatal o que le condena a padecimientos o discapacidades muy graves, que ponen en peligro mortal su vida. Podemos decir que un aborto recomendado por médicos especialistas detectado en el control de un embarazo se vería como una opción por el bien del hijo en camino. Bien, damos la palabra al grupo PRO a la psicóloga Alison Narváez. Bueno, en mi opinión, un aborto debe realizarse por 1. La madre corre riesgo de muerte. Cada año en Ecuador mueren como promedio 17 adolescentes por temas relacionados con el embarazo y el parto, según las estadísticas oficiales. 2. Fallos del método anticonceptivo. Un método anticonceptivo que funciona a su 100% es la vasectomía, la cual los hombres pueden realizarse en cualquier clínica con muy poco dolor. Pero vamos, siempre culpan a la mujer si se embaraza, ¿no es así? Si hablamos de métodos para la mujer, encontramos al DUI o a la ligadura de trompas, las cuales son 99% efectivas. No es justo que condenemos a una persona que simplemente disfruta de su libertad sexual. Si el método falló, ¿debe ser obligatorio hacerla parir? Y 3, en violaciones. Muchas gracias por su intervención. La pregunta número 6 es, ¿quién tiene la decisión sobre el aborto de un ser engendrado por dos personas? La siguiente persona en intervenir es la psicóloga Alison Narváez del grupo PRO. Respondiendo a esta pregunta, la que tiene que tomar la decisión es la persona gestante, la mujer, porque ella es la que va a tener todos esos cambios físicos y psicológicos. Cambios físicos como los agrandamientos de mamas, lo sensible que se pone, la hinchazón en los tobillos, el cambio repentino en su cuerpo y luego el momento de parir las estrías. Claro, el hombre también se hace cargo del bebé, pero los hombres que no se hacen cargo, ¿qué? Obligan a esa madre a hacerse cargo de una criatura a la cual ella solita no lo hizo. Para mí, la que tiene que tener esa decisión es la mamá, porque si lo obligamos puede llevarla a una depresión. No podemos obligar a una mujer a ser madre si no lo quiere. Por eso, un embarazo tiene que ser deseado. Una madre, si desea ser madre, lo será. Y si no lo desea, no hay que obligarla. Gracias.
A continuación responderá la trabajadora social Vanessa Caiza, parte del grupo Contra. La decisión no tiene ni la madre ni el padre, debido a que este hijo no le pertenece a ninguno como si fuera un objeto. Es verdad todo lo que sufre una madre para tener un hijo, pero sin embargo, esa es la naturaleza, la cual no debe ser obstruida por la decisión de una madre. Ella está encargada de traer esa vida al mundo. Existen otros casos en el que podría nacer con problemas genéticos. Es ahí cuando entra la ciencia médica, que verá todas las opciones de que este feto llegue a seguir su proceso, o que necesite un tratamiento desde que está en gestación. Sin embargo, en casos extremos se podría optar por un aborto. A pesar de eso, siempre vendrá la mejor opción de seguir adelante con el embarazo. Esa vida nueva, la cual no pertenece a nadie, debe seguir su naturaleza. Gracias. Continuamos con la pregunta 7. ¿Me puede explicar de qué trata el síndrome posaborto? Interviene el doctor Denis Carrillo de la parte Contra. Respondiendo a la pregunta, el síndrome posaborto en sí es una serie de síntomas posteriormente al aborto o en la interrupción del embarazo. Este síndrome en sí mismo es controvertido, tan discutido como complejo, en donde encontramos los que son detractores y defensores, en donde llegan a una igualdad de consecuencias. Su definición no es muy sencilla, ya que ya abarca un gran enfoque médico, pero también llega a tocar temas como la religión, lo social, lo jurídico y etc. Los síntomas procedentes de este síndrome, según el TEPT, son los síntomas de ansiedad, depresión, culpabilidad, pesadillas concurrentes y los rechazos de estímulos o la separación de las sensaciones que uno tiene después del aborto, tanto que son sus consecuencias o sus circunstancias. Gracias. Muchas gracias. Ginecóloga Catherine Loor del grupo PRO, su respuesta. Concuerdo en que el síndrome posaborto se definiría como una serie de síntomas posteriores al aborto o a la interrupción del embarazo, ya que en sí esa es su definición. El tema que abarca el aborto puede resultar complicado, pero a la vez sencillo para quienes deciden informarse con especialistas. En lo que abarca a los síntomas, no todas las mujeres que abortan lo van a experimentar, ni todas las mujeres que lo padecen sufren los mismos síntomas ni en la misma medida. Muchas gracias. La pregunta número 8. ¿Desde qué momento considera usted que el ser fecundado tiene vida? Tiene la palabra la ginecóloga Catherine Loor del grupo PRO. En mi opinión, toda célula con el genoma humano es completo. Puede seguir vivo fuera del organismo. Esto produce que, por ejemplo, cuando un órgano que será un trasplante con la fertilización de in vitro, y más aún cuando la extirpación de un órgano canceroso, el cual posee miles de millones de células vivas con el genoma completo, sería como asesinar miles de millones de seres humanos. En cambio, el trasplante de un órgano sería como introducir miles de millones de seres humanos a otro cuerpo. El cigoto o embrión desde el primer momento es una célula viva, con el genoma humano completo, pero científicamente no es un ser humano, ya que cuando el sistema nervioso y la corteza cerebral están desarrollados, es capaz y está consciente de percibir estímulos sensoriales. Antes es un organismo multicelular que está vivo, pero no es aún así un ser humano. Es decir, que desde la fecundación no iniciaría la vida. Gracias por su intervención. Damos la palabra al grupo Contra con el doctor Denis Carrillo. Respondiendo a la pregunta, en la vida humana tiene un comienzo y tiene un final. Su inicio es el momento de la concepción y su final es en la muerte dentro o fuera del útero de la madre. Desde mi punto de vista, que el ser fecundado tiene vida, es decir, desde la fecundación, ya que la ciencia nos ha demostrado de una manera eficiente que la vida humana inicia desde la fecundación, o sea, es la fusión de un óvulo y de un espermatozoide, el cual, a partir de este, iniciaremos o estaremos en presencia de un nuevo ser, el cual vamos a ver que se irá desarrollando de una manera continua, gradual y coordinada,
que en sí el embrión es la construcción autónoma y guiada por un programa definido como genoma, que este es el primer momento el cual vamos a presenciar el inicio de un ser vivo. Gracias. Muchísimas gracias. La pregunta 9 es: ¿considera usted que de ser legalizado el aborto, la cantidad de niños abandonados disminuirá? Fundamente su respuesta. Tiene la palabra la trabajadora social Vanessa Caiza del Grupo Contra. Legalizar un aborto no asegura que la cantidad de niños que son abandonados disminuya. Lo que asegura es que existan más embarazos adolescentes, por el mero hecho de ver más fácil practicar un aborto, haciendo una juventud no liberal, sino más bien libertina. La información de varios aspectos sexuales y sociales ayudarían a que formen conciencia de llevar una vida sexual responsable. Esto dando obviamente a una temprana edad, en la que la mujer y el hombre podrían ya gestar. Esto ayudaría a que el problema del abandono de los hijos no planeados disminuya, arrancando el problema desde raíz, no cuando ya venga en camino un hijo, y que vean que la única opción es el aborto. Porque como sabemos, existen varias alternativas si uno no desea un hijo. Estamos en una época que amplía horizontes y para ello se necesita informarse y tomar una decisión idónea, es decir, prevenir. Bien, damos la palabra a la psicóloga Alison Narváez del Grupo PRO. Sí, en Ecuador existen más o menos alrededor de 3.000 niños en situaciones de calle o que viven en casas hogares. Si se legaliza el aborto, este valor puede disminuir, ya que todos esos niños que nacerán serán deseados. Cuando hablamos de una legalización de aborto, no se dice que toda mujer va a ir a abortar las veces que quiera, porque uno no es posible, sino que le abre a la posibilidad de que ella elija si quiere ser madre o no. La maternidad debe ser deseada, no obligada, como lo he dicho anteriormente. Para mí, prefiero ver a una mujer decidiendo sobre su embarazo a que niñas y niñas en situaciones de calle donde corren mucho peligro. Ellos merecen amor, pero ellas tienen que decidir. Gracias. Gracias por su intervención. Para finalizar, enumere 3 recomendaciones para un aborto legal seguro y 3 recomendaciones para evitar el aborto. Responderá la psicóloga Alison Narváez sus recomendaciones y seguido la trabajadora social Vanessa Caiza con las suyas. Pues mis 3 recomendaciones, por así decirlo, serían: porque 1, no quieres tener hijos. 2, quedaste embarazada porque el método no funcionó y no puedes mantenerlo, ya sea económicamente, porque no terminaste tus estudios. Un aborto siempre será la mejor opción. La gente pro vida miente al decir que el aborto es riesgoso y que no existe un aborto seguro. Si el aborto se hace en un lugar adecuado y con profesionales a tu lado indicándote qué es lo que se debe hacer, el aborto termina siendo mucho más seguro que llevar un embarazo a la edad de 16 años. Y porque también hay sobrepoblación. No hay necesidad de seguir trayendo personas a este mundo. Si el mundo se arruina por el calentamiento global, ¿por qué tendríamos hijos? Aparte, si queremos uno, podríamos adoptar a niños ya nacidos. Así daremos nuestro aporte para salvar el mundo. Gracias. Algunas recomendaciones que puedo dar. Como ya saben, yo no estoy a favor del aborto, ya que cada ser humano merece vivir. Nadie es dueño de la vida y abortar quita el derecho. Existen varias opciones que ayudan a una madre económicamente a seguir con su embarazo. Es por eso que en vez de fomentar el aborto, deberíamos fomentar todos la información de varios métodos de protección y de explorar su cuerpo y los riesgos que tienen al quedar embarazada. Al promover el aborto se promueve que más personas engañen a las jóvenes, que un aborto es lo mejor. Las niñas creen que el aborto es la mejor opción. ¿Y por qué toman esta opción? Es por el hecho de que no quieren que sus padres se enteren y las hablen. Entonces buscan hacer un aborto en lugares baratos e ilegales, en los cuales los riesgos de muerte son muy altos. Como lo mencionaron, una buena opción es adoptar, pero si ya llevamos en nuestro vientre un niño, debemos protegerlo y seguir con el procedimiento natural.
Si sabemos que el calentamiento global en el mundo va en aumento, pero no va a ser un motivo de que matemos a un niño que venga en camino y pueda cambiar el mundo. Una recomendación de abortar siempre debería venir de un médico especialista, el cual evaluará la situación en cual se encuentra la madre y el feto. Es así como finaliza esta ronda. A continuación, el público hará sus preguntas. Buenos días, tengo una duda y quisiera que me la responda la psicóloga Alison Narváez. En caso de ser legalizado, ¿hasta qué semana sería permitido o se podría realizar un aborto? Bueno, gracias por preguntar. El periodo para llevar a cabo la interrupción del embarazo voluntaria depende de las leyes de cada país, pero suele ser hasta la semana 10 o 14 de gestación. En cambio, cuando se trata de un aborto inducido por motivos médicos, la mayoría de países permiten el aborto dentro de las 22 semanas de gestación. Yo tengo una pregunta para la trabajadora social Vanessa Caiza. Si tanto luchan por la vida, ¿por qué no ayudan a los niños que ya nacieron a tener una vida digna? Buenos días con la persona que me hizo la pregunta. Realmente sí lo hago, como mi profesión es trabajadora social. Uno de mis labores es en un orfanato y en cuidar a niños de la calle, fomentando la educación a quienes no pueden. Somos organizaciones que prestan ayuda sin fines de lucro. Buenos días. Tengo una pregunta para la señorita Alison y la señorita Vanessa. ¿Creen ustedes que es mejor dejar un bebé en un centro de adopción que haberlo abortado? Gracias por preguntar. A mi opinión, es peor dejar nacer a un niño y abandonarlo en un centro de adopción. ¿Por qué? Si hablamos de adopciones, en Ecuador hay 255 niños con declaratoria de adoptabilidad, 116 en espera de asignación, 92 casas de acogida. De marzo a mayo, en la pandemia, el MIES concretó 5 adopciones. Hay 240 niños en todo el país mayores de 5 años, hasta los 16, y algunos con discapacidad. Y buscarles un hogar es sumamente difícil, ya que los postulantes prefieren niños sanos y menores de 4 años. Dejar a un bebé a un centro de adopción o en un orfanato no es la mejor opción de todas. Pueden sufrir de abusos, de maltratos, trabajo en la niñez. Buenos días, con respecto a su pregunta, si se va y se deja a un niño en un centro de adopción, es por el hecho de no tener recursos y en donde pueden darle una vida mejor con otra familia. Pero si le aborta, ni siquiera le da la opción de crecer y poder ser un hombre o mujer de bien. A lo largo de este debate hemos notado que los puntos de vista que se han enfrentado en relación con la legalidad de esta práctica construyen de formas muy distintas el objeto aborto. Los puntos de partida y de llegada, tanto de conservadores como liberales, son totalmente opuestos, por lo que resulta muy difícil encontrar elementos que permitan llegar a acuerdos en la discusión sobre ello. Dicho de nuestros debatientes pro legalización del aborto, todo niño debe nacer en un entorno amoroso y en las condiciones necesarias para tener una vida digna, ya que un niño no vive bien solo dejándolo nacer, y la decisión de abortar o no debe tenerla solamente la madre, ya que ésta conlleva con todos los cambios físicos y psicológicos de un embarazo. El grupo en contra de la legalización del aborto dejó claro que esto no disminuirá las muertes por abortos clandestinos y que los adolescentes necesitan ser orientados primero en la parte de la sexualidad. Tampoco disminuirá la cantidad de niños que son abandonados, al contrario, hará que existan más embarazos adolescentes por el mero hecho de ver más fácil practicar un aborto, haciendo una juventud no liberal, sino más bien libertina. Hemos realizado un arduo trabajo con el fin de aclarar todas las posibles dudas acerca de la legalización del aborto, pero un contraparte muy importante es el pensar de cada una de las personas que fueron testigos de nuestro debate, y que cada uno procederá a sacar sus propias conclusiones. Agradezco la participación de cada uno de nuestros debatientes y el público por haber asistido y por la atención brindada. Muchas gracias.